¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? Bueno, yo sé que el anunciador oficial sos vos, Sergio, pero voy a tomarme el atrevimiento de dar un anuncio más. ¿Puedo dar un anuncio más? ¿Sí? ¿Me lo permiten? Bueno, este anuncio es un anuncio personal. No sé dónde está mi esposa. ¿Mi esposa está por ahí? Hola, esposa. Bueno, mi esposa, que está ahí, tenemos una noticia para darles. Y ya se imaginarán la noticia que tenemos para darles, ¿no? Mi esposa está embarazada. Así que... Se pone colorada. Se pone colorada. Bueno, es ella la embarazada. Yo, por ahora, nada que ver. Así que bueno, pero estamos muy contentos. Y cuando cuando Julie estuvo embarazada de Manu, ahora no sabemos el sexo, estamos esperando, estamos expectantes a ver si va a ser varón, si va a ser nena. Cuando decidimos iniciar este proceso de ser padres, teníamos miedos, ¿no? Miedos de ser padres, cómo seremos. Y algo que nos pasó con Manu es, estamos seguros que queremos traer un niño, una persona a este mundo que lo vemos que está tan corrompido, ¿no? Y nos hacíamos preguntas como padres que estamos seguros que queremos traer a alguien a este mundo que las cosas están tan mal, ¿no? Y teníamos esa pregunta y esa inquietud. Y Julie decía, no, Luqui, tenemos que pensarlo al revés, ¿no? Nosotros vamos a traer un hijo a este mundo que va a ser de bendición y que va a ser alguien que influya en las personas de este mundo. Y últimamente está mucho en mi mente este tema de cómo está nuestra cultura, cómo está nuestra sociedad, qué corrompida que está. Y a veces me pregunto, ¿cómo podemos ser personas que ayuden a sanar nuestra cultura, que ayuden a sanar nuestra sociedad? Que podamos ser personas que influyan en la sociedad. Generalmente la sociedad es tan fuerte la presión que tiene en nosotros que influye sobre nosotros. Hoy en la escuela dominical, Eduardo, ¿no? Era el que tenía la clase, hablaba un poco de esto, de cómo tenemos que influir en la sociedad. Y vamos a hablar un poco esta mañana de esto, ¿no? Que nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida y nosotros tenemos que ser los que influyen en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Pero a veces nosotros nos vemos influidos por lo que pasa a nuestro alrededor. A veces hacemos cosas que no están bien. A veces naturalizamos cosas en nuestra vida que no son correctas. Y al naturalizarlos, decimos, bueno, si todo el mundo las hace, bueno, no pasa nada, hagámoslas, ¿no? Y lo vemos como algo cotidiano, como algo normal. Y les voy a contar algunas cosas que me pasan a mí, ¿no? Son ejemplos, seguramente hay un montón más de cosas. Pero yo tengo como una debilidad que me gusta como ir rápido en el auto, ¿sí? La otra vez estaba llegando tarde a jugar a la pelota y uno de los chicos, vos ibas en directorio ahí pasando autos y tuve que, como con vergüenza, tuve que decirle sí, ese era yo. Estaba llegando tarde, la excusa era que llegaba tarde, pero en realidad me gusta hacer eso y puedo generar un accidente, ¿no? No está bien, pero todo el mundo lo hace, no está bien. También me pasa con la bicicleta, yo ando mucho en bicicleta, voy al trabajo en bicicleta y obviamente prestando atención, ya no me importa si está en rojo o está en verde. Yo, si no viene ningún auto, paso. Y Julie me reta, porque quiere tener esposo, porque vas a tener 2 hijos. Entonces dice, hace las cosas bien. Mi suegro me reta que no uso casco. Pasa bien, Lucas, pasa bien, hace las cosas bien. Y no sé si les pasa a ustedes. Estas son cosas muy chiquitas, son cosas que no las tenemos que hacer. Yo no las tengo que hacer, tengo que cambiar. Pero no sé si les pasa a ustedes que tenemos cosas pequeñas que hacemos que no están bien y que de alguna manera nuestro accionar afecta a la cultura, afecta a lo que hace la... No, pero todo el mundo lo hace. Bueno, pero vos sos parte de esa cultura, vos sumás a eso que se hace y que no está bien.
siempre estamos viendo el error en las demás personas, pero no nos inspeccionamos a nosotros mismos, nuestro accionar y las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Somos más expertos en mostrarle al otro lo que está haciendo mal, en vez de ver nuestros propios errores y nuestras propias flaquezas, ¿no? ¿Se les viene a la mente algo que saben que no está bien, que tenga que cambiar en esta mañana? Yo quería que me venían varias historias a la mente. En esta semana estuve pensando en el pasaje, acá con Daniel, me decía, che, ¿qué pasaje vas a usar? Y estuve buscando historias, buscando pasajes en la que Dios nos hablara con respecto a esto, ¿no? ¿Basta solo con ser correcto o Dios busca algo más de nosotros? Busca una integridad, algo que sea más agradable, ¿no? Y a mi mente venía este salmo, Dios me mostró este salmo que quiero que lo veamos juntos, que es el Salmo 15. No sé si se ve más o menos. Quiero que lo leamos y que después vayamos analizando las partes del salmo para ver qué Dios tiene en nuestra vida en esta mañana. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Me acompañan? Acá dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia. El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. No hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. En cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio, no cambia. El que su dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Estuve tratando de estudiar y leer este pasaje con algunos textos, algunas cosas, y algunos teólogos analizan este pasaje, este texto, como que era parte de la rutina del templo de los judíos, ¿no? De la liturgia se dice, ¿no? De la parte de lo que era la adoración a Dios, ¿no? Los judíos se acercaban al templo y preguntaban, cuando estaban en la puerta del templo, Señor, ¿quién es digno de entrar a tu templo? ¿Quién es digno? Y los sacerdotes, como un ritual, ¿no? Les decían cuáles eran las características que tenían que tener una persona para poder ingresar al templo y poder llevar la adoración a Dios. ¿Se imaginan hoy en día que allá están los que nos recepcionan? No sé cómo se llaman acá, ¿se llaman ujieres en la iglesia? Bueno, los ujieres son los que no saben, son los que los recepcionan ahí, que con una sonrisa nos reciben, nos dan un beso. Pero ¿se imaginan que venimos al templo y los ujieres nos dicen, momentito, antes de entrar, ¿cómo está tu vida? Y yo le decía a Julie, estamos en el horno, estamos en el horno. Si tenemos que nos hacen esa pregunta y tenemos que contestar y no estamos listos, como, che, ¿cómo está tu vida para entrar y venir a adorar a Dios? Y capaz que nos agarramos la cabeza y decimos, no estaba listo para esa pregunta. Pero qué bueno que Dios, como veíamos, yo no estuve la semana pasada, pero sé que Sergio habló de la libertad en Cristo, ¿no? Que a través de Cristo nosotros podemos ser libres del pecado. Y eso ya lo sabemos, Cristo limpió nuestros pecados. Y no necesitamos hacer nada para que Él nos perdone, ya somos limpios, ya somos libres en Cristo. Pero quiero que con este salmo podamos inspeccionar nuestra vida. Dios no pide que seamos limpios todo el tiempo porque pecamos, porque fallamos, porque tenemos nuestros errores, tenemos nuestras debilidades. Pero quiero que este salmo sea un elemento que nos ayude a poder reflexionar sobre nuestra vida para que podamos ser mejores personas, para que podamos ser mejores hijos de Dios. ¿Sí? Y yo ahora que soy papá, veo cómo Manu va creciendo y yo la verdad que lo único que deseo de Manu es que sea una persona de bien, una persona que crezca, que sea sano, que cuando yo lo vea crecer diga, este chico, que él quiera agradar, él quiere agradarme, ¿no? Con su accionar, con su vida. Y yo creo que Dios espera esto de cada uno de nosotros, que le podamos agradar, que podamos ser personas de bien. Y la pregunta es,
¿Estoy buscando agradar a Dios con mis actos, con mi vida? ¿Estoy buscando ser un reflejo del amor de Dios? Y hay un texto que es 1 Juan 2, del 3 al 6, que nos dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. La verdad que es un desafío enorme vivir como vivió Jesús. Y con Julia hablábamos y charlábamos mientras preparaba la charla, y yo le decía, como que pensar en ser parecido a Jesús es como una tarea imposible, difícil. Pero Dios no nos pide que seamos iguales a Jesús, sino que hagamos el esfuerzo día a día de parecernos un poquito más a Él, un poquito más a Él, que nos parezcamos un poquito más a Jesús. Y ahora vamos a ir viendo el Salmo, y en el segundo pasaje el Salmo se divide como en tres partes. La primera es la pregunta, ¿no? ¿Quién puede entrar al templo de Dios? En la segunda parte, la respuesta es como que integra tres elementos, ¿no? Y el texto dice, el que anda en integridad, el que obra en justicia y el que habla verdad en su corazón. Estos tres elementos nos hacen pensar en varias cosas. Cuando hablamos de integridad, hablamos de alguien que es completo, que no es dividido, una integridad. Y bueno, con la palabra no estoy diciendo nada, ¿no? Pero alguien íntegro es alguien que es una sola persona en todos los ámbitos donde se desarrolla. La otra vez estaba escuchando una historia de un orador y contaba la diferencia entre honestidad e integridad. La honestidad es una persona que hace las cosas de manera correcta cuando lo están mirando, ¿sí? Pero la persona íntegra es la persona que en todo momento intenta hacer las cosas bien, aunque las otras personas no lo estén mirando. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Alguien honesto es alguien que hace las cosas cuando los demás lo están mirando. Pero alguien íntegro es alguien que está buscando, a pesar de lo que los demás lo vean o no lo vean, hacer lo correcto. Y este orador contaba una historia que me llamó mucho la atención, que capaz que hay muchos que la conocen, se cuentan de diferentes maneras. Pero resulta que había un hombre que estaba en un hotel con una mujer y resulta que piden una pizza. Cuando piden la pizza, el de la pizza le entrega la pizza. Cuando van a abrir para comer, resulta que encuentran dinero en la caja. No había una pizza, había mucho dinero. Entonces, cuando ven esto, dicen, qué bueno, gastamos tanta plata en la pizza y recibimos un montón de plata. Entonces la mujer se puso contenta y el hombre dice, no, ¿cómo vamos a aceptar esto? Esto no está bien. Tenemos que llamar a la pizzería y devolver el dinero. Resulta que, llaman y dicen, miren, tengo este dinero, quiero acercarme a la pizzería para devolver. Bueno, se acercan y el pizzero, el dueño de la pizzería, se asombra por esta actitud. Dice, ¿cómo puede ser que hayas devuelto el dinero? Esto no suele pasar, esto es raro, esto no es normal. Bueno, entiendo que es lo correcto, te devuelvo la plata. Bueno, y el dueño de la pizzería dice, no, tu historia tiene que conocerse porque esto es una muestra de alguien que es honrado y tenemos que reconocerlo. Yo tengo a mi hermano que es director de una radio, así que quiero que conozcan, no, te agradezco, dice, no, está bien, todo bien. Y le insistía, y resulta que tanto le insiste y le dice, no, yo no quiero aparecer en ningún lado. ¿Pero por qué? Porque la mujer que estaba en el hotel conmigo no era mi esposa, dice, ¿no? Entonces, claro, él no quería que se cuente la historia porque lo iba a delatar. Era una persona honesta, ¿no? Pero no era íntegra. En un aspecto de su vida no estaba haciendo las cosas de manera correcta.
Dios pide de nosotros en este salmo que podamos ser personas de integridad, que podamos ser completas, ¿sí? El segundo elemento es que obra con justicia. Y ahí el texto, obrar con justicia es una persona que cumple los mandamientos de Dios, ¿no? No sé si hay gente nueva acá, pero son mandamientos que los conocemos, ¿sí? Los 10 mandamientos que nos ordenó Dios para el judío. Alguien que obra en justicia es alguien que obra conforme a la ley de Dios. Y el tercer elemento es que habla verdad en su corazón. Y acá te está hablando de los pensamientos que nosotros tenemos, ¿no? Siempre Miguel cuenta que tus acciones reflejan lo que vos pensás, ¿no? Miguel, ¿cómo es? Que los pensamientos generan conductas, los conductas hábitos y los hábitos formas de vida, ¿no? ¿Algo así es? Miguel lo sabe mejor porque él es el que sabe psiquiatría. Pero nuestros pensamientos son los que generan que nosotros actuemos de determinadas maneras. Y acá, en el Salmo nos está diciendo, ¿cuáles son los pensamientos que estás teniendo? ¿Estás teniendo buenos pensamientos? Y muchas veces nuestros pensamientos reflejan nuestras acciones. Y acá este mismo muchacho que daba esta conferencia, que contaba esta historia, contaba otra historia. Y decía que él es un muchacho colombiano que tiene su mamá colombiana y su papá japonés. Los japoneses son personas muy correctas, que hacen las cosas de manera correcta. Entonces dice que estaba un día en Japón y estaba muy apurado. Y él siendo colombiano latino, él, como nosotros, si podemos corromper alguna regla, no importa. Mientras no nos castiguen, vamos, dale para adelante. Entonces estaba ahí, estaba llegando tarde a un lugar, tenía que llegar rápido. Era de noche y estaba caminando y veía a un japonés ahí parado en el semáforo, estaba en rojo, pero no pasaba ningún auto. Entonces él dice, típico japonés, no pasa ningún auto, pero está ahí haciendo lo correcto. Entonces él no le importaba, él estaba llegando tarde y cruza el semáforo, estaba por cruzar el semáforo en rojo y cuando se frena ahí, se da cuenta que el que estaba parado al lado de él era su padre. Y le dice, papá, ¿qué haces acá? Es de noche, tenemos que pasar. Sí, ¿y qué pasa? No, pero acá no hay cámaras, nadie te va... Pero no importa. Pero dale, pasá, porque no pasa nada. Dice, nadie te ve. Y el padre le responde, pero yo me veo. Yo me veo. Yo me veo. No importa si me van a hacer una multa, si me van a... No, me importa que yo estoy haciendo algo incorrecto en mi vida. Y muchas veces no tenemos esto en nuestra mente de que nosotros tenemos que hacer las cosas de manera correcta porque es algo que tenemos que hacer como individuos, cada uno de nosotros. Y más nosotros que somos hijos de Dios, que no solo nos vemos a nosotros mismos, sino sabemos que Dios está viéndonos en nuestros accionar, en nuestra vida. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? La tercera parte del Salmo nos invita a pensar en cosas prácticas para hacer en nuestra vida. Empieza a pasar a la siguiente, Luquita. La tercera parte del Salmo empieza a enumerar cosas prácticas que nosotros podemos hacer para poder cumplir con estos 3 elementos que veíamos antes, ¿no? Y primero dice el que no calumnia con su lengua, ¿no? Cosas prácticas. ¿Cuántas veces nos pasa que nos enojamos y hablamos mal de otras personas y las juzgamos? ¿Cuántas veces nos pasa que para quedar bien con otros o salvarnos, muchas veces pasa en el trabajo, le echamos la culpa a otro? En casa también pasa. Che, ¿quién dejó? Y ahora somos 2 con Juli. Manu no le podemos echar mucho. Ya van a crecer y van a empezar a echarle la culpa a los nenes. Pero ¿cuántas veces para salvarnos le echamos la culpa a otro? No, yo no fui, fue él. Nada que ver. Y nos lavamos las manos. El que no hace mal a su prójimo. A veces podemos tratar a las personas que queremos mal. Venimos mal del trabajo y a veces a las personas que más lastimamos
a nuestra esposa, a nuestros hijos. A veces podemos no incluir a las personas. Le hacemos mal, no las incluimos, las despreciamos, las discriminamos. No toma reproche contra su amigo. Como vos me hiciste esto, yo te hago esto. ¿Sí? El reproche. Como vos me trataste mal, yo te trato mal. Como vos me insultaste, yo te insulto. Reproche. Y qué peor que lo hagamos con alguien normal, sí, peor que hacerlo con un amigo. Con las parejas también a veces lo hacemos. Ah, no, yo fui a jugar a la pelota. Ah, entonces como vos fuiste a jugar a la pelota, entonces yo hago... Y es como todo un reproche, ¿no? Y entramos en un círculo vicioso en el que no nos tratamos de acercar al otro de una manera amable y amigable, sino que es todo como vos hiciste esto, yo te hago lo otro. En cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Acá hablábamos con Julie, ¿cuántas veces admiramos a personas que vemos que son exitosas a nuestros ojos? Y le pongo las comillas, porque en realidad no son exitosas, pero vemos a personas que son exitosas y las admiramos, porque son respetados, tienen éxito. A veces a gente, a actrices, actores, no sé, a veces admiramos a la gente equivocada y que tienen éxito delante de nuestros ojos, pero en realidad son perversos, porque para llegar a esos lugares no fueron íntegros, hicieron cosas que no estuvieron bien a los ojos de Jehová. Pero a veces a las personas que aman a Dios y honran a Dios y se manejan bien, son responsables, son íntegros, no los respetamos y no los vemos como un ejemplo. Acá el Salmo nos invita a que podamos menospreciar a los perversos y podamos honrar a las personas que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Y acá me ponía a pensar en los políticos, ¿no? En cómo a veces los políticos, para quedar bien con los que los escuchamos, van cambiando, van diciendo una cosa, van diciendo la otra, y para ganar votos van cambiando. Y a nosotros también nos puede pasar, pero para quedar bien empezamos a decir una cosa por otra, pero aunque nos perjudiquemos, si dijimos que íbamos a hacer algo, tenemos que cumplirlo y tenemos que hacerlo. El que su dinero no da interés ni acepta sobornos contra el inocente. Acá me acordaba de una historia. Miguel, ¿puedo contar algo que nos contaste en privado? No. La otra vez Miguel nos manda un audio, nos cuenta una historia, ¿no? De unos pacientes que él tiene. Nos decía, tengo a este paciente que tiene un montón de plata. Y bueno, le tuve que decir que la cuota había aumentado un poco por la inflación, por todo. Tiene tanta plata y me paga fuera de término, tarda en pagarme, se queja porque le aumento el abono. Y otra persona humilde, que casi ni podía llegar a pagar la cuota, se avergonzó porque tuvo un inconveniente y no pudo venir a la consulta. Y gente humilde que con mucho esfuerzo tiene que llegar a pagar la consulta, se sentían mal y le quisieron pagar la consulta y Miguel le dijo, no, de ninguna manera. Pero ellos se sintieron en la responsabilidad que le tenían que pagar a Miguel. Y a veces vemos que no se trata de tener dinero. La integridad, Miguel, terminaste el audio ese que nos mandaste, no sé si te acordás, pero la integridad a veces se ve en el bolsillo, ¿no? Cuando nos pegan en el bolsillo, a veces ahí vemos la integridad de las personas. Estas personas sintieron, aunque les era difícil pagar la cuota, sintieron que tenían que darle a Miguel esta cuota. ¿Me mandé mal, Miguel, que conté la historia? ¿O no vas a retar después, no? Bueno. Y el Salmo termina con una frase interesante, ¿no? El que hace estas cosas permanecerá firme.
El fin de semana pasado no pudimos participar de la actividad evangelística, pero pudimos participar del campamento de hombres, que fue de bendición para muchos. Y el predicador nos exhortaba a pensar en esto, ¿no? Que Dios no nos promete prosperidad, Dios no nos promete que no vamos a tener problemas. El texto nos está diciendo que la persona que hace estas cosas va a permanecer firme. A veces nos pasa que tratamos de hacer las cosas bien y la vida no nos va tan bien. Y lo cuestionamos a Dios y le decimos, Señor, yo estoy tratando de hacer las cosas correctas. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué permitís que pase esto en mi vida? Si yo estoy haciendo un esfuerzo importante para tratar de agradarte. No entro en la jugada, no hago tal cosa, no hago tal otra, no me meto y parece como que no te veo en las cosas que estoy viviendo. Le decimos, Señor, te olvidaste de mí. Y esto me hacía acordar a una historia de Génesis, ¿no? La historia de José. No sé si se acuerdan de José, pero José lo habían vendido como esclavo y había caído en las manos de un hombre que se llamaba Potifar. Potifar era su jefe y dice el texto que José era una persona muy linda. La esposa de su jefe le empieza, como dicen los jóvenes, le empieza a tirar onda. Y José no quiso saber nada. ¿Qué terminó pasando? La esposa lo acusó a José y él intentó hacer lo correcto. Pero el texto, a pesar de que lo encarcelaron, el jefe agarró y lo metió en la cárcel por lo que lo habían acusado, dice que en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor, ¿no? El que hace estas cosas permaneceré firme. Vivimos en una sociedad corrupta y cada vez más sucia. Qué importante es que como hijos de Dios podamos ser personas que intentan agradar a Dios en todo. No sé si vamos a poder cambiar la cultura, pero sí podemos llegar a influenciar a las personas que tenemos alrededor nuestro. Podemos llegar a mostrarles con nuestro ejemplo, con nuestra vida, que vale la pena ser personas íntegras, personas que hagan lo bueno. Y quería dejarte algunas preguntas. ¿Hay algo en tu vida que sentís que Dios te está pidiendo que cambies? Si Dios te preguntara, ¿estás siendo íntegro en todas las áreas de tu vida? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué actitud podés cambiar esta semana que le agrade a Dios? ¿Tenés algún hábito que no te da esta libertad que habló Sergio la semana pasada? Dios quiere hacerte libre. ¿Estás hiriendo a alguna persona con tu trato? ¿Estás teniendo pensamientos que no le agradan a Dios? A veces nos buscamos tanto en la plata, en tratar de estar mejor, pero lo que Dios pide de nosotros es que podamos tener un corazón íntegro, que podamos buscar agradarle a Él. Capaz que estás acá y sos nuevo y no conoces a este Dios que quiere cambiar tu vida, quiere darte nuevos valores. Si no lo conoces, te invito a que esta mañana puedas entregarle tu vida. Él puede hacer que estés firme si te sentís que estás tambaleando. Puede hacerte sentirte firme porque cuando empezamos a hacer las cosas de manera correcta, Dios nos acompaña, Dios está con nosotros. Quiero que oremos para terminar. Y bueno, Señor, sabes que somos pecadores y que no nos manejamos de manera correcta siempre. Señor, te pido que podamos ser personas que te agraden, personas que busquen ser íntegras en todos los aspectos de nuestra vida. Señor, y si hay alguna persona acá que te está visitando, que
está viniendo acá por primera vez y no te conoce, no sabe que vos podés cambiar su vida, que vos podés cambiar sus valores, podés cambiar su realidad. Te pido, Señor, que vos lo toques, que vos toques su corazón, toques su vida y, Señor, que también toques la vida de cada uno de nosotros, que podemos ser un poco más parecidos a vos, podemos ser un poco más parecidos a Jesús. Así que, Señor, te pido que nos dejes este desafío y que podamos llevarlo a nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús, amén.